¿Qué tal, amigos de UPC TV? Nuevamente con ustedes, con nuestro programa Contracara, y como todos los programas, saludo a mi amigo y colega Martín Higueras. Martín, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal, Manuel? Nueva semana y más noticias. Sí, pero ¿qué tal la tuya? Bien, bien, todo bien. Semana antes de los parciales. Semana antes de los parciales. Porque los chicos están nerviosos, claro. Están nerviosos. Y harta carga para corregir. Así es. ¿no? Así Pero bueno, es. bueno, aparte del trabajo. Oye, una cosa, esta chiquita Greta Thunberg, esta niña sueca, que tiene un compromiso con el cambio climático, bueno, se presentó en la ONU, tuvo ahí un discurso, pero bastante especial y particular, ¿no? Porque es la cumbre climática, ¿no? Sí, es una ¿no? cumbre anterior, ¿no? a la Sí. Asamblea General de las Naciones Unidas. Tradicionalmente la hacen unos días antes. Lo comentaba básicamente por la actitud que tuvo, ¿no? Bastante escénica, por decirlo de una manera. Es la crítica que más ha recibido esta chica de 16 años, como dices, que por cierto, creo que muy poca gente no comparte sus opiniones, su punto de vista. Por supuesto, hay que reclamar a los gobiernos mayor responsabilidad con el medio ambiente, ¿no es cierto? Quitarnos de encima gente como Donald Trump, que es gente claramente nociva, ¿no es cierto?, para el medio ambiente o para el futuro relacionado al medio ambiente. Eso, ¿no? Pero claro, el problema es que está muy escenificado, muy, no sé si sobreactuado, ¿no es cierto? Ahora, esta niña tiene Asperger. Sí, sí. Por ahí dijeron que de pronto esa emocionalidad, esa intensidad también se debe a que ella pues siente sus emociones de manera muy intensa, Ya, ¿no? por eso también ha habido ciertas críticas sobre un posible uso excesivo de esta chica por parte de otros actores. O sea, la sobreexposición. La sobreexposición, ¿no es cierto? Si es, y hay muchos que se preguntan si es que está siendo usada. Ahora, una cosa es recordar quién es Greta Thunberg, y otra cosa es hacer lo que hicieron los periodistas de Fox News, ¿no es cierto? Que la tildaron como una chica mentalmente enferma. Lo cual es una falta de respeto. Mira, Absoluta, falta de ¿no? respeto, por decirlo menos, Manuel. Creo que ha sido muy prudente en eso. Estás hablando de una menor de edad que además encima tiene Asperger. ¿Y dónde está, digamos, el respeto por todas las personas con habilidades especiales? Estamos hablando de un ser humano, ¿no es cierto?, que no se le puede maltratar, pero Fox News son expertos en estas cosas, Pero ¿no? todo con una menor de edad. Y sobre todo con una menor de edad, finalmente, ¿no? O sea, Pero hay que considerar eso a la hora de emitir una opinión también. Pero digamos, las ideas y digamos, lo que cree Greta Thunberg, creo que es algo generalizado en todo el mundo, ¿no? Hay que ponerse las pilas. Y el Perú no se ha quedado atrás, es decir, hemos tomado ciertas medidas importantes, hay que seguir, ¿no? Esto no es fácil. Tiene que haber sostenibilidad, ¿no? Sí, Las claro. decisiones que se toman. Lo de los fíjate, el uso o el no uso del plástico, ¿no? De las bolsas de plástico, de las cañitas, ¿no? Ya es un paso. Y probablemente, fíjate lo que te voy a decir, creo, Manuel, eso es una opinión muy personal, es probablemente una de las leyes más importantes que ha hecho este gobierno, este Congreso, ¿no es cierto?, con un par más, como, no sé, el aceite de cannabis, por ejemplo, que va a ayudar a mucha gente, ¿no? No, trato de recordar y no veo otra ley importante en el Congreso de la República, ¿no? De este Congreso tan... Ahora, ha costado bastante, Sí, ¿no? claro. Tanto el tema del plástico como el aceite de cannabis han sido decisiones que para tomarlas ha tomado mucho tiempo. Es que te enfrentas a una industria. Ya ha habido ¿no? muchos detractores, ¿no? Sí, sobre todo la del plástico, ¿no? Te enfrentas a una super industria. Que tiene que reelaborarse. No quiere decir que van a perder negocios, No, sino que van a tener que presentar un producto distinto, ser inteligentes, biodegradable, así es, para no afectar al planeta más de lo que ya está afectado. Y la gente se está acostumbrando, me parece. Sí, yo creo que ya durante que pase un año, 2 años, la gente ya habrá asimilado, interiorizado que es importante tener este tipo de práctica. Es decir, no utilizar bolsas que van a ser eternas. Pues. Volver a las canastas de nuestras abuelas, ¿no? Bueno, al menos bolsas biodegradables, sí, ¿no? Claro. Eso es importante. Pero fíjate, es raro, ¿no? Lo otro no es muy práctico. ¿Eh? No, pero aguantan. Y duran. Pero tú ves algunos supermercados que han sido pioneros en este no uso de bolsas de plásticos en el Perú. No voy a decir nombres porque no hace falta. Pero luego cuando vas a las zonas de verduras o algo así, ves verduras envueltas en plástico, ¿no? No tiene mucho sentido. Sí, eso pero en fin, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Sí, poco a poco. O compras queso y te ponen 3 metros de plástico, ¿no? Pero en fin.
Poco a poco, hay que ir paso a paso, y por eso te decía que creo que el Perú ha tomado ciertas medidas, ¿no? Eso es bueno, al menos en ese campo ya nos hemos puesto las pilas un poco. Sí, porque en lo del adelanto de No sé elecciones si como no. Greta quiera, pero Sí. ahí estamos, ahí estamos. En lo que nos hemos puesto de acuerdo es en el adelanto de elecciones, que le hemos pedido ayuda a una comisión de Venecia. Bueno, ojo, quien ha solicitado la presidencia de la Comisión de Venecia es el Congreso, Así es. ¿no? Bueno, o ¿Qué? la Chea, Que además no es vinculante. no es vinculante. Es como una especie de asesoría Ha para estado que... esta semana, ¿no? Sí. Vamos a ver qué ocurre. A mí me parece que todo este asunto tiene que ver con una voluntad de dilatar las cosas. Totalmente. Me parece. Yo creo que ha podido... Más allá de uno esté de acuerdo o en desacuerdo con esto. Más ¿ah? allá de eso, no sé, se puede haber ocurrido en la comisión de, no sé, de Timbuktu, tal vez, ¿no? El objetivo era dilatarlo, ¿no? Y enervar además al Ejecutivo. Sí, que también tiene que cuidarse el Ejecutivo con el asunto de estar mostrando acá todas las encuestas Así es. y pronunciando que es lo que la gente quiere. Por ejemplo, me parece sumamente populista Totalmente. y peligroso. La gente, ya lo hemos dicho varias veces, puede querer muchas cosas, pero eso no significa que tengan los fundamentos ni las herramientas de información necesarias, ¿no? Ni la tranquilidad, ojo, para poder decidir cosas así, a la prepo. ¿no? 100%, No es así. es que cuando hay un micro presente cerca, uno tiende pues Claro, a querer... empiezan a exacerbar a las masas. Exacto. Y, a ver, uno Por sabe ahí muy no va la bien cosa. que cuando se exacerbas a las masas, detrás hay una medida populista. Y parecía que iba bien, ¿no? Después de aquella reunión entre Vizcarra y Olaechea, que al día siguiente vino lo de las investigaciones a SUNEDU, a las encuestadoras, al discurso del presidente, con lo cual con una mano se hace y con la otra se destruye, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pues, Martín, entre estos 2 días. Vamos a ver. ¿Cómo acabamos el año? Así Eso es. es importante saberlo. Pero fíjate, Martín, en este programa vamos a tener a un artista contracultural. Ajá. Herbert Rodríguez. Así Herbert es. tiene 40 años, más o menos, en el circuito artístico. Nos va a hablar justamente de las obras que ha realizado a lo largo de todo este tiempo, de sus viajes también por Europa, porque el Reina Sofía tiene sus obras, ¿ah? En su colección privada. Así es. Y el próximo año va a haber una exposición de la obra actualizada del Reina Sofía. Y ahí van a estar las obras de un peruano, Iremos. Herbert Rodríguez. Iremos, claro. UPCTV va. UPCT va a Reina Sofía. Bueno. Y nos va a dar también su posición, porque Herbert es un artista plástico que se pronuncia, ¿no? Cuando cayó Fujimori, toda esta lucha cívica, ¿no? También fue conformada por artistas plásticos. Seguro. Herbert entre ellos. Seguro. Bueno, entonces empezaremos a conversar con Herbert Rodríguez, pero primero nos vamos a una pausa. Exacto. Una pausa y retornamos con lo ofrecido. Para lograr una buena foto, a veces hay que primero dejar de lado la cámara. No solo se trata de apretar un botón, sino de acercarte a las personas y conectar con ellas. Soy Mónica Suárez, egresada de Comunicación y Publicidad de la UPC. Trabajo como especialista en comunicación visual en Finlandia y como fotoperiodista retratando comunidades indígenas alrededor del mundo. Bien, continuamos con el programa y ahora con la presencia de nuestro invitado Herbert Rodríguez. Así Estamos es. muy contentos de tener a Herbert. Muchas Herbert, gracias, ¿cómo estás? buenas tardes. Buenas tardes, Herbert. Bienvenido. Herbert, tu muestra, Inteligencia Salvaje, la Contraesfera Pública, 1979-2019. Cuéntanos un poco, porque esto es una especie de colectivo, ¿no? Donde tú eres el eje. Sí, bueno, rapidito nomás es, creo yo, fácil de entender que estoy presentando. Son 4 décadas de arte crítico. Ya, se dice rápido, ahora a ver si entienden qué cosa es arte crítico, ¿no? Y en realidad, bueno, creo que también de frente, pensar en 40 años y sistematizar información para ponerlo en las paredes de la sala del IGNA de Miraflores, obliga de todas maneras a un ojo para seleccionar y bueno, aparte de lo que son las piezas, hay mucho material de información como documentos de contexto. Hay 6 mesas con documentos, ¿no? Ajá. Por ahí va. Y lo que tú dices es correcto, o sea, he sido un activista que me inicio en la escena de Barranco con el paréntesis, participé en Contacta 79, Ajá. luego Huayco, y de ahí hasta ahorita, ¿no? Lo más, digamos, conocido en general, sobre todo los jóvenes, es la música subterránea,
ahí estuve. Y Con luego leucemia. Antes sí, de leucemia, ¿no? con la gente que organizaba los eventos, las escenas donde se presentaban los Ujú. conciertos, porque bueno, casi con el grupo Los Bestias nos convertimos en los escenógrafos de los principales conciertos del periodo, ¿no? Básicamente entre los años 85 y 87, la primera ola. Y luego, bueno, la lucha contra la dictadura y el Averno, ¿no? Y recientemente, digamos, luego del Averno, en los años finales del Averno, que surgió con mucha fuerza este bendito boom económico, lo que trajo es mucha demolición de huacas, mucho patrimonio amenazado, entonces intervine con fuerza hasta 2016 en varios temas de defensa de patrimonio, ¿no? Ahora, Herbert, ¿cómo haces con qué criterio, mejor dicho, seleccionas obras tuyas para resumir 4 décadas, que es mucho, y además no solamente 4 décadas simplemente artísticas, sino justamente lo que tú decías de compromiso con tu país, ¿no? Claro, es ahí donde entra, digamos, la idea de, si fuera el caso, de ver imágenes, pero son piezas que pueden resumir lo que uno quiso decir en cada momento, ¿no? Yeah. O sea, por ejemplo, cuando habla se me ocurre, bueno, una pieza del año 85, que es un ensamblaje de madera, un tótem, porque básicamente mi obra gira mucho alrededor de esta idea de la simetría y la semejanza de tótems, muy primitivo, pero le puedo dar una carga política, y este que te menciono resume muy bien, digamos, mi manejo de la madera, que era madera reciclada, con mucha textura, incluyéndole fotografías en alto contraste, fotos de unos muertos senderistas, de los primeros de la violencia política, porque era una especie de casi de espejo, de reflejo, porque me sentía muy, digamos, conmovido por las circunstancias de un joven equivocado, ¿no? Porque el senderismo era una ruta equivocada, pero al mismo tiempo, ese momento, si sabemos, pues había mucho romanticismo de la posibilidad de un cambio social radical, ¿no? Entonces era como sentir en carne propia lo que le pasaba al otro en ese momento, unas circunstancias trágicas que finalmente, y por eso lo simbólico, es del año 85, esas fotos son del año 82, todo un periodo trabajé con ese tema, Claro. pero queda entonces como memoria de ese momento. Lo ves ahora y recuerdas lo que estaba pasando ahí. ¿No? Por eso, digamos, la selección de esa pieza para ese periodo, así mismo otras que podría también describir. Claro. Ujú. Ahora, Herbert, ¿tú podrías decir de cómo tú percibes el arte? El creativo, ¿no? El artista es alguien que se tiene que pronunciar constantemente frente al sistema, que muchas veces trae cosas buenas, pero también trae cosas muy nocivas. El tema es complicado porque yo puedo hablar con mucha franqueza, ser directo, y creo que pues, es un tema que tiene que ver con mi vocación de autenticidad, ¿no? Pero eso crea problemas, ¿no? Yo ya vengo diciendo, digamos, la cultura en el país está privatizada. Por lo tanto, y eso viene de Belaunde, que sabemos que desmanteló toda la reforma de Velasco. El INC era un organismo verdaderamente, digamos, con un trabajo muy eficiente en el área de la cultura, y se reduce a la nada, ¿no? Y entonces, ¿por qué es la empresa privada la que debe apoyar a la cultura? Entonces, la empresa privada no va a apoyar, pues, un tema político, ¿no? Básicamente lo que quiere es que la gente esté distraída. Entonces yo digo que en esa privatización de la cultura, los libros de historia del arte están inventados, están construidos en esta línea del interés de un pequeño grupo que básicamente gira alrededor de instituciones con nombre propio como el Mali, donde el arte crítico no ingresa, no entra. Recientemente está ingresando, pero obviamente de manera casi como una ¿Te refieres a los libros cooptación de arte editados acá? Claro, si, digamos, cuando un peruano, un joven o cualquier peruano quiere saber qué ha pasado en el arte peruano contemporáneo, esos son los referentes que tiene. Entonces lo que muestro ahora del 79 al 2019 en el ICNA de Miraflores básicamente es esa creación cultural que es, yo digo, de artistas ciudadanos que dialogan con la realidad social y crean obras de arte. Versus, mencionabas a Tola fuera de micro, y yo digo, bueno, como digo, desprecio al artista que refuerza la imagen del personaje excéntrico como si fuera un requisito para ser creador, y eso creo que cualquier profesional se sentiría ofendido. Imagínate tú que un cineasta o alguien que, cualquier profesor, ¿no?, exista la caricatura del personaje que representa lo que es esa área de conocimientos y lo hace en la versión más detestable, ¿no? Porque somos gente que pensamos, trabajamos y no tenemos por qué entrar a un tema para el caso de un creador, de ser esa cosa extraña, ¿no? Somos gente normal y nos esforzamos en un trabajo que sea relevante, y particularmente yo también soy pintor y soy dentro de la línea expresionista, también tengo mi línea de trabajo. Sé que si yo quisiera, digamos, no sé, crearme cosas extrañas para estimular un tipo de creatividad,
me sentiría deshonesto. Pero, claro, y es importante porque tú desde hace tiempo, Herbert, te autodenominas además, y lo voy a leer porque lo encontré pues, en tu misma descripción, como un artista escondido entre una estética formalista, modernista y un arte político posmoderno. Es decir, ese arte de protesta o de denuncia, y la política en general siempre está presente en tu trabajo. Y ahora en el himno también se demuestra como tú lo has descrito, ¿no? Claro, digamos, pongamos que el grupo Huayco, que es un referente, lo que tiene posmoderno, y que digamos la posmodernidad no es de ahorita, ya tiene varias décadas, son justamente los 40 años. La característica es que en vez de copiar el estilo de moda en la escena internacional, es decir, en vez de seguir pintando cuadros abstractos con alguna temática quizás de detalle particular que se les pueda ocurrir, porque sí lo ya había hecho el ancestralismo y muchos repetían esa fórmula, lo que hizo fue fijarse en la cultura popular urbana, que en el contexto de época era considerado guachafería, era despreciado, era estigmatizado, y pues, el racismo era, francamente, digamos, miraba eso repito, con desprecio. Entonces Huayco, artistas que éramos de formación, en mi caso de la Católica, otros de Bellas Artes, Pancho Mariotti venía ya de trayectoria internacional, no tuvimos ningún problema de encontrar en esos colores, llamados entre comillas guachafos, toda una estética, ¿no? Al punto que ahora ya es arte urbano, ¿no? Entonces los iniciadores de una mirada hacia lo local, que es, digamos, las prácticas artísticas descoloniales, se les llama ahora, fuimos nosotros como Huayco en el contexto de época, ¿no? Entonces yo aprendí a pintar en la Católica, y aprendí con una distancia crítica de lo que me decían, porque finalmente veía los libros del momento y decía, ay, esto es arte contemporáneo. Me refiero a las ensamblajes tipo a los Rauschenberg, ¿no? O sea, cosas que reciclaban materiales encontrados en la vida cotidiana. Y a mí me decían, es lamentable, digamos, que fuera algo tan simplón lo que me decían, pero me decían que la pintura tenía que ser plana en la escuela de arte, ¿no? Y la escultura no debía tener color. Y yo sea de ensamblajes. Claro, ahí había un problema. Pero yo veía el libro y decía, oye, pero esto es lo que mi intuición creativa me decía, esto es lo que yo quiero hacer. Pero había una... Lo que pasa es que eso justamente ahora ya está descrito como el canon moderno, como una visión reduccionista, una creencia reduccionista que dejaba fuera muchas cosas, y por eso ya está de salida, digamos, ¿no? Y bueno, y lo que yo estoy haciendo, que mencionabas un poco el tema del Reina Sofía, es que la propia, digamos... Lo hemos mencionado fuera de micrófono. Sí. Anunciamos, sí, al principio, por eso el antecedente, el anuncio que hiciste, ¿no? Que ibas a conversar que este museo aquí... Además estamos contentos que un peruano tenga obras suyas en el Reina Sofía. ¿17? Son 23, porque digamos adquirieron 16 y lo que pasa es que la jefa de colecciones, Rosario Peiró, vino a Lima, presentó su nueva propuesta de líneas de investigación de Reina Sofía en el centro de España, visitó talleres, incluido el mío, y pudimos conversar en un cierto tiempo, un rato, y el interés de ella era que, digamos, el museo tuviera piezas mías que reflejaran lo que era mi activismo artístico de la época. Y consideraban que una sola pieza pues no era suficiente. Digamos, compras el cuadro de un pintor que se repite haciendo siempre lo mismo, un cuadro basta, ¿no? Estoy fastidiando ahí, pero alguien que hace instalaciones, que hace collage, que hace trabajo en fotocopia, con carteles, con ensamblajes, intervengo en escenografías, he tenido varios temas de campaña en los 80. Entonces querían algo que reflejara, digamos, los murales collage, algo así. Entonces, muy bien, seleccionaron una cantidad de piezas y entonces yo consideré que había otra cantidad que podía yo donar para completar esta idea de un panorama de mi producción del periodo, ¿no? Claro. Y todo tranquilo, ¿no? Pero decía lo de Reina Sofía es que justamente arte y política antes estaba estigmatizado y como panfleto y no era considerado arte. Antes, estamos hablando antes, hace justamente más o menos el periodo 30 o 40 años. Y el Reina Sofía ha hecho un replanteamiento de esa visión, redescubriendo artistas que hacen arte y política en España y que ella misma reconoce que no tenían en su colección. No olvidemos que el Guernica está en el Reina Sofía, con lo cual pocos cuadros apuntan tanto a la denuncia como el Guernica finalmente. Hay un artista, Joseph Renau, ¿no? Que yo ni lo conocía hasta que también Rosario Peiró lo mencionó como antecedente, que literalmente dijo su nombre y dijo no teníamos ningún Renau. Y vayan a ver en internet el nombre de este personaje, acaban de hacerle un documental a su vida que me parece de comienzo de este año. La idea es, digamos, más explícito que el Guernica.
¿no? Así. Digamos el fotomontaje. Cuando yo vi lo de Renau dije, oye, pero me ha copiado. Nada, que coincidimos en la idea de juntar contrastes, ¿no? O sea, de alguna manera, de una pieza que justamente me parecía significativa de lo mío y se lo dejé al Reina Sofía, era uno que tiene la imagen de Rambo, en la publicidad de sus primeras películas, ¿no? Con una pila de cadáveres de la fosa de Pucayacu, y un texto que dice Ayacucho en tu corazón, ¿no? O sea, esta idea de cruzar, que era publicidad de época, irse de vacaciones a Ayacucho, mientras tú sabías que en Ayacucho pues, está el cuartel de los Cabitos, ¿no? Claro, entonces ya pues, ese dadaísmo de la propia realidad. Entonces yo casi soy más que un artista realista, ¿no? Porque lo que hago es reflejar eso, pero resulta entonces que es así de chocante, ¿no? Ahora, lo Las positivo es que incoherencias. en el transcurso de estos 40 años ha habido un cambio de mirada, ¿no? O sea, el valorar, por ejemplo, lo que tú mencionas, el arte alternativo, de crítica, el arte contracultural, que se posiciona mucho su mirada en una crítica social. Por ejemplo, tú no solamente has expuesto en el Reina Sofía en una colección colectiva, ¿no? En el 2012, si no me equivoco. Claro, perder la forma humana. Ah, exacto. Que acá también en Lima ha sido expuesta. Sino también en el 2013 en la sala Cartier. Claro, en la Fundación Cartier. América Latina 1960-2013, una panorámica de la fotografía en América Latina, que el curador considera que las piezas que yo hago, que son de collage, que toman en cuenta fotografías y textos, Claro. también, digamos, es una tendencia que han hecho otros artistas en América Latina, ¿no? Y fue realmente lo que tú mencionas, el 2013, la exposición de Fundación Cartier, fue la primera vez que yo me di cuenta, lo que acabo de decir, que en los 80 somos varios artistas que sin conocernos, digamos, eso es lo que ahora el Reina Sofía llama el giro gráfico. Ajá. Varios artistas que somos artistas de formación plásticos, digamos, pintores, que por circunstancias de época, en el caso pues el Plan Cóndor, la Guerra Sucia, las dictaduras, devenimos en activistas. Y no vamos a pues, hacer activismo con una pintura sobre tela, ¿no? Entonces lo que es, giramos a la gráfica, en mi caso a la fotocopia, al collage, y a la monotipia también, y bueno, ya intervenimos en las distintas escenas que corresponden a cada país. En mi caso, pues denuncia del momento de Belaúnde, de la Guerra Sucia, Alan García. Bueno, la época del terrorismo el forma desastre parte que también, hubo ¿no? ahí. De tu imaginario plástico. Claro. Voy a San Marcos el 89 a hacer campaña contra Sendero, haciendo un mural collage enorme, que ahora, por ejemplo, está en el lugar de la memoria, ¿no? En la muestra permanente, ahí están fotos de un mural collage, y estoy en la línea de tiempo de la resistencia cultural contra la violencia, ¿no? Y no sabía hasta que yo llegué al 2015 y vi y dije, qué bacán. Qué bacán porque finalmente nos ha costado tanto a los peruanos vencer el negacionismo, ¿no? Y bueno, ahí está abierto al público, y no solamente en mi caso, sino otros que estuvimos en esa línea, ¿no? Era una época, Herbert, además, y corrígeme por favor, yo no soy artista, tú lo sabes bien, que hacer arte también era mucho más complicado que ahora, o me equivoco, en el sentido que había mucho más plataformas, o había mucho menos plataformas de las que hay ahora mismo, ¿no? Es extraño, mira, porque ahora habría más posibilidades que el artista pudiera difundir su obra por la propia, tú puedes abrir tu canal de YouTube, si Claro, quieres, ¿no? claro. O Facebook, o etcétera, las redes, ¿no? Pero no lo veo. No veo autonomía creativa, que me disculpen mis colegas y no sé, que me disculpen. No veo autonomía creativa porque mucho hay esta cosa del neoliberalismo, que es decir, convertir todo en mercancía, pero en el mundo del arte es creer que la única manera de consagrarte es llegar a una feria de arte, y entonces te condicionas tu lenguaje, tus contenidos a ese sistema. Porque precisamente todo lo que está en las salas del IGNA no tuvieron como objetivo en ningún momento pues terminar siendo para la mirada de un Una crítico de exposición, arte, claro. para una exposición de arte, ¿no? Fueron creadas para pronunciarse. comunicarse horizontalmente con la gente de la calle y pronunciarse, por supuesto, con temas que surgen de la reflexión y de la postura política y ciudadana, sobre todo, porque pueden escuchar político y decir que estamos haciendo proselitismo por algún tipo de partido. No, era, digamos, si es el tema, se me ocurre el antitaurino, y está ahí la creación de Aurelio de la Guerra, que es el Cristo antitaurino, y sacas en procesión eso, y particularmente mi intervención fue acompañarlo con carteles y diseño gráficos y carteles. Entonces el pronunciamiento ahí es específico para esta causa de la prohibición de la corrida de toros. Espero no estar tocando nada sensible acá. Y nada, y eso, la causa sigue abierta y es generacional, ¿no? Junto con otras, ¿no? Ángel, pero, a ver, como también con Martín, el tema del arte, a ver, Warhol, o sea, es la expresión justamente de un arte que es creado para encontrar y provocar un mercado, ¿no? Y así vender. ¿Cómo, no digo cómo luchas, pero sí cómo te manejas en ese sentido?
Porque se quiera o no se quiera, la desesperación por vender existe en todas las galerías. No sé si será cierto una cita de Duchamp, pero lo he leído como cita de Duchamp, que decía que el artista tiene que vivir de otra cosa para poder preservar su libertad creativa. ¿No? Mal que bien, yo soy un recursero, he sido director de cine, largometraje, mire, he llegado a eso. He llegado a eso, porque he pasado previamente por varias escenografías, vestuario de varios cortometrajes, lo digo, y aparte de eso soy muralista, diseñador gráfico, pintor, mil oficios clásicos para salir adelante, ¿no? Pero en el caso específico, por eso decías la dificultad de ser artista, siempre es como cualquier profesión, si quieres ser auténtico, como digo, peor escenario posible, ¿no? Si quieres mantener principio, porque si no, pues complacer a todo el mundo y todo tranquilo, ¿no? Pero digamos, este asunto de la sobrevivencia del artista y la autenticidad, bueno, siempre será un reto, ¿no? Lo de vivir de otra cosa, ¿no? Entonces yo he sido como casi 15 años profesor de colegio y profesor de instituto, ¿no? 8 años de un lado, casi 8 años del otro lado. Y entonces son los años del Averno, por ejemplo. Son los años que llegaba al Averno y con plena libertad me compraba mis materiales y pintaba y hacía mis intervenciones en los muros, colaboraba con Jorge Acosta para quienes no saben la decoración. ¿Qué fue el Averno? Herbert, ¿qué fue el Averno? ¿Era un bar? ¿Un espacio de performance? ¿Qué era el Averno? Mira, en principio el sitio donde está ubicado les dará una idea, porque Quilca ahorita está como cuando comenzó el Averno porque ha retornado al abandono, ¿no? Es la segunda cuadra de Quilca, a cuadra y media de la Plaza San Martín, en la esquina el emblemático Queirolo. Ya no existe el sitio de, digamos, el Boulevard de la Cultura, que era un sitio de libros, ya desapareció. Sí, desapareció. Los jóvenes ya no, como son de memoria de corto plazo, ya no pueden ni percibir qué fue eso. Pero los universitarios de los 90, ¿qué cosa encontraban en el Averno? No, pues por te digo, la idea es que el Averno era una de esas casonas en la cual tenía un escenario para conciertos, presentación de libros, poesía, se dio de todo ahí. Al mismo tiempo, como tenía una especie de barcito que era para la bohemia, ¿no? Nunca he visto que nadie se agarrara a cuchillazos ahí, eso es algo que yo siempre contrasto, nunca vi violencia, ¿no? A pesar que era pues una situación... Estaba propiciado para que generara violencia. Para adultos, o sea, libremente, pero ahora había un autocontrol y no... Claro, Jorge Acosta al momento tenía que, sobre todo los más jóvenes eran los más complicados, ¿no? Bueno, en algún momento, ¿no? Pero ahí había ciertas reglas, ¿no? Y luego la muralización que podía identificar el Averno era que su fachada está desde el 2001 con un mural a toda la fachada y eso se fue extendiendo por varios muros y en algún momento casi toda la cuadra estaba cubierta de murales y murales de muy buena calidad porque, digamos, Mario Torero, que nos acompaña eventualmente cada cierto tiempo, desde San Diego, que venía a Perú con su grupo de pintores, también intervenía en los muros. O sea, podemos hablar que hay gente y él es un artista profesional, chicano, que tiene una trayectoria artística. Entonces, Víctor Delfín también ha pintado murales en Quilca. Entonces, pueden hablar que era un florecimiento cultural en esa cuadra. ¿Por qué se fue al diablo? Ajá. Porque... A alguien no le gustaban los murales. Porque Susana Villarán nos resultó nos trató peor que Castañeda en el tema de sentirte como un privado y sin ninguna, digamos, otra posibilidad que no fuera ese tema de a ver de qué me sirve en términos comerciales lo que tú estás haciendo. Claro. Porque la Asociación de Artistas Aficionados también tenía el mismo acoso. O sea, se puede imaginar una institución que tiene esa emblemática tradicional y que seamos tratados como privados cuando estábamos largo tiempo haciendo un trabajo casi de comité cívico de la zona, ¿no? Porque el Averno sirvió justamente para evitar lo que ahora ha regresado, que es el asunto que, como hay problemas sociales, de venta de drogas, de prostitución, ¿no? de desempleo, y todo eso se mostraba a la mala de una calle donde ya estaba abandonada y sucia, ¿no? Entonces eso ha retornado cuando en su momento se logró que eso retrocediera. Hemos cerrado la calle para hacer festivales de integración vecinal, que fue el nombre que le dio Leila Valencia, que acompañaba a Jorge en toda su trayectoria, y hemos hecho una chamba bien bacán. Todo eso está, por si acaso, en el Cultural Norteamericano, en una pantalla de video, una secuencia de fotografías que fue una de lo que me gustó hacer mucho a lo largo del tiempo que estuve en el Averno, que es tomar fotos de la vida cotidiana, sabiendo que se iba a terminar, porque este Perú siempre mata todo lo bonito, ¿no? Entonces, pero me sorprendió que durara tanto, ¿no? O sea, somos poquito como que ya sabemos que nos vamos a tener que ir, pero bueno. Cuando dices que el Perú mata a veces todo lo bonito, o mata todo lo bonito, te refieres al arte, básicamente.
Pero, ¿por qué crees que no hay un aprecio genuino por parte de la comunidad por el arte? Y eso quiere decir que lo coloque en un lugar importante, que forme parte en todo caso de su mundo cotidiano, de su día a día, que se tome como una necesidad, no como algo decorativo. Me gustan los casos específicos, ¿no? Porque si alguien como Villarán te dice, no, Quilca es un polo cultural, lo vamos a apoyar, y después no pasa nada, ¿no? O sea, entonces, después lo desaparece. Sí, o en su oportunidad cuando Andrade todavía era alcalde y llega Pro Lima, y primero nos pone una multa, pero como hicimos bochinche, llega la directora de Pro Lima, también media altanera, y tuvimos que hablarle fuerte, decirle que no éramos pues simplemente lo que decían que era una multa por pinta vandálica, sino era un mural que había hecho. Entonces, y entendió y nos apoyó, y eso llegó a ser hasta con una imagen de un volante la posibilidad de Quilca Boulevard de la Diversidad. Pero entra Castañeda y se frustra todo. Yo lo que saco como conclusión es que como no no hemos sido, digamos, del partido, como no nos sumamos a su causa o a política. Solidaridad Nacional, a su causa, o no nos allanamos pues de una manera casi, no sé, servil a una, porque así es, ¿no? Así esperan que uno sea, ¿no? Sumiso a una línea de partido o de grupo cerrado. Entonces, como no son funcionales a sus intereses políticos chiquititos, hacemos lo posible por sobrevivir o resistir, pero finalmente en algún momento ya se nos agotan las posibilidades. Pero es terrible, porque a fin de cuentas el apoyo a todo lo que tenga que ver con la expresión creativa, artística, es para beneficio de la comunidad. O sea, los políticos tienen que pasar, pero el arte, ¿no? Las cosas consistentes, relevantes, tienen que quedarse, ¿no? Bueno, uno de los objetivos de la muestra en el IGNA es que sea una batería de recursos para los jóvenes, para que en principio no comiencen de cero si tienen inquietudes de preocupaciones sociales, y luego de la experiencia que hemos tenido quizás pueda serles útil como para imaginar otras posibilidades. Yo digo aprendizaje, porque justo estaba leyendo ahora que llegaba a la galería documentos de la década del 70 que para mí son referentes, porque finalmente si yo tengo una postura política es porque de esa época yo bebí algunas ideas que fueron ya guías para mi trabajo, ¿no? Y se mantienen, o sea, me sorprende cómo se mantienen vigentes, cómo son clarísimamente a un mensaje, por ejemplo, esta idea de no encerrarse en una carrera individualista y ensimismado en una burbuja, ¿no? Para una élite. Entonces eso trasciende pues la década del 70, se pasa por todas las décadas, ¿no? Es una cuestión de elección. Entonces ha habido mucha de esta locura de las ferias de arte, como estuve en Arco, clarito no lo sé, porque me atacaron mucho, o nos atacaron a todos como si fuera un tema de argolla. Me tomaba 40 años llegar a eso. Trabajo en una galería que se llama Gerlisca Mafaría, que tiene base en Buenos Aires y en Nueva York, y no llego ahí porque simplemente sea un improvisado, llego por mi trayectoria, ¿no? Y llegué a Arco, pero la idea es que, claro, es la locura, como ahora, claro, ya no importa el éxito a nivel local, porque las galerías de aquí no tienen ningún nivel, en ningún sentido, son tiendas de cuadro del nivel más básico. Entonces, si quieres tener carrera profesional, ya tienes que ser mirado por alguna galería que circule a nivel internacional. Claro. Entonces, el artista que se pone se condiciona a eso. Sí, como hablamos de las décadas y vamos mejor ahora que antes, yo digo que antes era mejor porque por lo menos tenías un sentido más cercano de lo colectivo o de lo colaborativo. Era más natural pensar en la posibilidad de juntarte en grupo y hacer cosas, que ahora donde, ¿quién diablo pues piensa en hacer trabajo colaborativo, ¿no? Claro. O en hacer algo que no te beneficia en corto plazo entre una carrera profesional individualista, ¿no? Herbert, yo quería volver a la zona de la que nos has hablado, que es el Jirón Quilca, ¿no? Y desafortunadamente es una zona que ya no es muy conocida. Manuel mencionaba los 90, solíamos deambular por ahí. Solíamos comprar libros viejos. Buscábamos libros viejos. Y música. Y yo hasta ahora, francamente, claro. Porque todavía hay algunos locales, pocos, sí. Es verdad, el bulevar ya no está. ¿Qué tan importante es el Jirón Quilca para aquella época en la que la contracultura justamente pues estaba en plena ebullición, ¿no? Yo creo que digamos, lo que pasa es que el país o Lima tiene pocos espacios donde tú te sientas cómodo de estar ahí, ¿no? Y estamos hablando, si hablamos de la movida subterránea, que es algo que fue muy intenso, es verdad, el representativo de la leucemia, narcosis, que hasta ahora lo escuchan los jóvenes. Bueno, el Salón Imperial está ahí muy cerca, también es representativo, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones buscan espacios donde se encuentran con sus pares. Entonces, ese era un entorno que favorecía esta idea de la comunidad,
alrededor de la identidad cultural basada en esto que gruesamente se llama contracultura, ¿no? Luego, lo que pasa es que yo soy muy escéptico porque finalmente somos tan poquitos los que estamos en el arte crítico. Vamos a seguir insistiendo en la línea. Creo que en algún momento, como digo, si está en la Reina Sofía, eso me da parece una cachetada ya a los que creen que el mundo lo domina el arte de élite. Cuando hablas de, disculpa que te Sí, corte, cuando sí. hablas de arte crítico, no solamente te refieres al arte plástico, ¿no es cierto? Digamos, porque tú has mencionado a Leucemia, a Daniel F., que también formaban parte de ese arte crítico, finalmente. Desde la música, ¿no? Desde la música. Y el audiovisual también está... También. Claro, yo mencionaría, comprometido. porque esto casi es de cultura general, jóvenes que escuchan, ¿no? Nombres que importan, el de Jorge Miyagi, ¿no? Ujú, Jorge Miyagi, ya mencioné a Aurelio de la Guerra, Claro. y Jorge Miyagi, digamos, es representativo de la nueva generación que aparece a fines de los 90 con el grupo Los Aguaitones en la lucha contra la dictadura, y luego es un activista que es un pintor de la brigada muralista, y que estuvo muy cercano, también yo participé, pero él más que yo, con del Foro de la Cultura Solidaria que duró entre el 2004 y el 2009 en Villa El Salvador, ¿no? Pero eso es, digamos, justamente lo que me parece interesante es la muestra que pueden los jóvenes ver del 79 hasta el 2019, y no hay ningún libro de historia del arte peruano contemporáneo que todavía haya trabajado ese último periodo de los 2 décadas del nuevo siglo. O sea, tenemos el último libro, creo que es Urbe y Arte. El catálogo del Mali, se los digo señores, es clamorosamente, digamos, penoso por los vacíos de información que tiene, porque claro, es la colección de arte contemporánea del Museo de Arte de Lima, pero es casi para hacer un balance de lo que no entra ahí, ¿no? De lo que no existe. Recién han coleccionado piezas mías hace poco, por eso ojalá en la próxima edición, por lo menos lo mío, lo digo sin vanidad, ya está un poquito, ¿no? Pero hay muchas más, lo de Miyagi repetía, entonces está con la agenda más cercana en el tiempo, que tiene que ver con, por ejemplo, contrastar o equilibrar las empresas extractivas, muy emblemático la campaña durante los años de la criminalización de la protesta, que era el periodo de Alan García, con su bendita tema de Perro el Hortelano, ahí surgió La Selva No Se Vende, participamos varios en esa lucha, lastimosamente el Baguazo fue uno de los momentos cumbre donde por fin de nuevo la gente se manifiesta como una cuestión de protesta. Eso también y acaba todo es una tragedia, ¿no? Claro. Y eso también es recientísimo porque ya vemos lo que pasa con Tía María, lo que ha pasado, lo que pasa en Espinar, me refiero a los efectos de la contaminación, Sí. lo que pasa con los derrames de petróleo. Entonces hay un grupo que se llama Programa de Democracia y Transformación Global, que el 2007 organiza lo que se llama la Colectiva Resistencias Creativas, Jorge Miyagi de curador, que es un buen muestrario de esta creatividad que aún, como digo, repito, no aparece ni siquiera en artículos todavía de público general. Están en la exposición algunos ejemplos de esos trabajos y en la línea de tiempo el contexto de información de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, si no hay información de lo que está pasando cercano, tú te imaginas que un chico entra a una escuela de arte, quiere tener una vocación de artista, lo único que encuentra es que Arco, Madrid, ahora arte en Bogotá, todas las ferias en que se dan a nivel de la región, y si no encuentra información que equilibre eso, pues su elección va a estar más complicada, ¿no? Ahora, Herbert, hay una entrevista de mayo del 83 en que La República te denomina como el joven terrible de la pintura. No sé si lo recuerdas, pero ¿qué queda de aquel joven terrible que supongo que ha... no quiero decir evolucionado, pero sin duda ha cambiado su punto de vista, porque básicamente vivimos en un país diferente, ¿no? Diferente al del 83, me refiero. No, me acuerdo muy bien, porque digamos justamente la parte autobiográfica me parece importante para que un artista no esté comenzando de cero sin darse cuenta, olvidándose de lo que hizo antes. Y la reseña de las piezas que tiene Reina Sofía también corresponde a haber investigado y haber dado datos sobre ese periodo. Oye, sigo siendo el mismo, ¿sabes por qué? Porque en la muestra hay una frase que dice, hasta Huayco todo fue copia, ¿no? Y que es verdad, pues, porque hasta Huayco estaba Cislo o sus réplicas, ¿no? Incluido otros que podría mencionar, pero todos por ahí, no todos los modernistas. Que Cislo y sus réplicas. Claro, lo que creían que pintar era expresar el mundo interior a través del lenguaje pictórico, y era pues una especie de mitomanía, egolatría, yoísmo, ¿no? Y todo muy bonito, porque también se pinta por si acaso, puedo competir en quién mueve el pincel, ¿no? Pero que no es suficiente, ¿no? Ya, pero una cosa. Entonces, esto que estoy diciendo es lo mismo que decía antes, solo que ahora, digamos, quizás lo digo con un tono de voz menos agresivo, no sé. Me imagino. Algo así. Más amable, más amable. Has cambiado, eres más amable. No sé si es evolución, pero sí hay un cambio. La idea es hacer daño en el sentido de, oye, ya pues, mira, estás haciendo algo mal y te crees que estás haciendo algo bien,
despierta, eso no es arte, despierta tu lado ciudadano, ¿no? Pero te lo digo riéndome, ¿no? Herbert, Antes quizás lo decía antes que mucho más terminemos madura, con la ¿no? entrevista, ¿por qué Cislo te ha incomodado siempre? Siempre. Yo creo que cualquiera nos puede incomodar. Quien es conservador y con su actitud lo que hace es mantenernos girando alrededor de problemas cuando la solución estaría ahí nomás si no fuera que nos ponen ese tipo de obstáculos. Vargas Llosa cuando reniega o cuando critica, ¿no? Al poeta Bob Dylan, ¿no? Que le dieron el premio Nobel, que dice que después le van a dar pues a un jugador de fútbol, y que además en su breve discurso sobre la cultura dice que la cultura popular es ignorancia, y ya sabemos qué definición de cultura centrada en el conocimiento, que es la que él maneja, ¿no? Y otra centrada en la antropología, que es todo lo que hacemos es cultura, y de ahí sale todo lo que son los indicadores de cultura para el desarrollo. Es decir, el señor Vargas Llosa es un obstáculo para, digamos, sembrar respeto sobre nuestra labor. Digamos, igual ya que eso desde su Cislo. discurso conservador, pero no se puede negar la calidad de su obra. Pero yo te digo que yo también muevo bonito el pincel. Cuando yo digo que el arte no solo es como cuando repito lo del fútbol, ¿no? Quien nace con la virtud de manejar pues la pelota de fútbol con la cabeza, con el taquito, no sé, ustedes... Sí, pero ¿no te parece que, a ver, pero eso es rebajarlo, ¿no? O sea, estamos hablando de un hombre que en su momento, él, con la pintura abstracta, vinculando con lo precolombino, marca una época diferente, ¿no? O inicia una época distinta. Es una propuesta nueva. Para aquel momento, ¿no? Te voy a traer el libro Memoria de su desarrollo para que veas que lo que yo estoy pensando lo está pensando ya toda una nueva generación de pensadores y de artistas, porque justamente un amigo curador, no es hombre, me decía que es lastimoso que a Cislo ahora se lo comience a recordar no por su pintura, sino por un video experimental que hizo cuando era joven, ¿no? Entonces, ese tipo de actitud que tuvo en algún momento, que era abrirse a las posibilidades de las nuevas tecnologías con una visión, digamos, interesante, innovadora, resulta significativo porque ahora el arte conceptual se está rescatando justamente todas las huellas, toda la genealogía de lo que ahora ya resulta ser un lenguaje adecuado. Entonces, yo estoy seguro que en 5 o 6 años más, como yo digo, los museos de arte modernos deberían ser como memoriales de tiempos de opresión. Entonces, emblemáticamente representante de esos tiempos de opresión, Cislo. ¿Por qué? Porque este mismo elemento de la virtuosidad en la pintura como único elemento para sostener tu calidad artística, entre comillas, si no tiene una contraparte ética, entonces, que es por el demérito de su conservadurismo, por supuesto, si no tiene una parte ética, es justamente esta idea de lo que yo llamo maquillar todo este sistema de injusticia que nos rodea y adormecerte, ¿no? Entonces, yo feliz, si fuéramos un país que respeta la pluralidad, él tendría su lugar, probablemente como un pintor menor, no quita que ahí esté, pero estoy seguro que habrán mucha más riqueza de otros que equilibren lo que ahora ha sido esta cosa que nos avasalla por la prensa concentrada. Más allá de lo que pensemos, él tiene un lugar pues, dentro de nuestra historia de te estoy diciendo de que arte, será, ¿no? según mi punto de vista, un lugar menor. Pero eso es discutible, pero en fin, está bien, Martín. De alguna manera, y a ver si lo he entendido bien, para ti el arte tiene que pasar obligatoriamente por un proceso crítico de la sociedad, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, o no necesariamente, porque algún artista querrá expresar su momento feliz a través, no sé, de los colores o de formas diferentes. ¿No tienes Cézanne, Monet? Por ejemplo. Claro, lo que pasa es, digamos, quizás no he explicado suficiente, me parece. La idea es que el sistema del arte, yo digo que es racista, en la medida que tú vas a ver una colección de los museos, hasta el Museo de Arte de San Marcos, por si acaso, ¿no? Y lo que tú ves es que excluye o segrega, digamos, a la diversidad cultural, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Es como si tú fueras a una discoteca y te entraran los blancos y los indígenas no pudieran entrar, ¿no? Es tal cual, apartheid cultural le llamo yo. Bueno, como ha ocurrido además en nuestro país, pero por si acaso este comienzo de año el Mali hizo la muestra otras historias posibles y Verme, que es el director del patronato, dijo explícitamente las tablas de Sarwo es arte contemporáneo, que es como una declaración de principios. Entonces ya desechas el término de arte popular o artesanía para segregarlos y diferenciarlos y botarlo del museo, ¿no? Ingresó las tablas de Sarwo. Pero eso no implica que lo que sí está, por si acaso eso está pasando hace rato en Colombia, hace más de 10 años, en el Museo El Malva, Museo Arte Latinoamericano de Buenos Aires, ya también desecharon
digamos, estas categorías que segregan y te subordinan. El Mali está llegando tarde la reforma. El 2013 y la primera historia global en Francia, justamente cuando fue esta muestra de Fundación Cartier, fui al Pompidou y ya la reforma estaba avanzada ahí. Y acá está llegando tarde, pero es una reforma insuficiente, que además esta reforma que ha llegado me está dando la razón. Me está dando la razón que racismo y segregar por identidad cultural es ofender al otro y decir tú eres inferior. O sea, el racismo es violencia. Y además es sentarse encima, no sé cómo decirlo, y respetar de manera flagrante los derechos humanos, ¿no? Porque es como si yo diga, la élite cultural no sabe qué significa nacemos libres e iguales. Entonces la reforma me da la razón, incipiente, insuficiente y todavía inconexa, porque aún sigue siendo incompleta la reforma, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga? El artista que no es consciente de lo que acabo de decir, que está feliz de los museos de arte tal como están, es mi desprecio que yo siento hacia el colega, por más que les tenga aprecio afectivo, porque son mis amigos. Es lo que yo digo, cuando un artista lo que sirve es decorador de la injusticia. Entonces, por eso te digo, puedes pintar lo que te da la gana, pero por omisión está siendo responsable de esa situación. Entonces, a mí sí me interpela mucho, porque tengo amigos que son indígenas o son nativos, por eso el Averno también estaba en la marginalidad, porque era maltratado por racismo, por supuesto, ¿no? Entonces no me puedo quedar tranquilo. Eso es lo que me incomoda. Pero, por ejemplo, tú has mencionado las tablas de Sarwa. La tabla de Sarwa en algún momento también era una manera de expresar lo que estaba sufriendo aquella zona del Perú, ¿no es cierto? Y ellos lo reflejaron justamente en esas plataformas, digamos, en esas tablas, ¿no? Por supuesto, sí, sí. O sea, digamos, la protesta o el arte de denuncia ya existía con las tablas de Sarwa y se han ido conociendo, más allá de la polémica tan absurda de las tablas de Sarwa que recordamos no muy lejano en el tiempo, ¿no? En el IGNA, en mi muestra, hay una tabla de Sarwa, una tabla que comisioné a Benuca Ebanon, para que justamente hiciera una ilustración de esta ceremonia donde Verme dice las tablas de Sarwa es arte contemporáneo, ¿no? Entonces, para que quede como una testimonio de algo que espero que sigan adelante. Pero no sé si entiende que es un tema también de ciudadanía, ¿no? Mientras no entre la diversidad cultural al museo, mientras el museo no tenga enfoque intercultural, va a haber ciudadanos de primera clase, los artistas, y los otros etiquetados como artesanos, segunda clase. Pero eso no es un problema solamente del arte, Herbert. Bueno, hagamos cine. Y como Manuel lo ha hablado, fíjate en los... Es el chip que tenemos a nivel social. Los políticos, ¿quiénes mencionan la palabra ciudadanía alguna vez? Muy pocos, o ninguno. Preocuparse por construir políticas que apunten a reforzar la ciudadanía. Por eso quizás la gente se sienta extrañada de que un artista plástico esté hablando de política, pero en la muestra de arte crítico es eso, los artistas que somos ciudadanos, que en cada momento había una agenda, sea guerra sucia, sea lucha contra la dictadura, ahora como estoy diciendo hay un tema abierto de los derechos culturales, y como artistas estamos interviniendo en la realidad con nuestra creatividad, ¿no? Por ahí va. Entonces, si van a la muestra van a ver todas estas posibilidades de intervención política. Bueno, invitamos a la muestra, claro, a nuestros estudiantes que vayan. Herbert. Inteligencia Salvaje, Sí. La Contraesfera Pública, 1979-2019. 40 años. Hay que ir. Muchas gracias. Herbert, muchísimas gracias por tu visita. También, Herbert. Bueno, ha sido una muy buena conversación, entrevista con Herbert Rodríguez, siempre contracultural. Viva Cislo. No te burles. Tiene un lugar importante en nuestra historia de arte. Vamos a hacer un collage anti-Cislo y vas a ver si te gusta o no te gusta. A ver, pues bueno. Muchas gracias, Herbert. Manuel, hacemos una pausa y volvemos en unos minutos. Para lograr una buena foto, a veces hay que primero dejar de lado la cámara. No solo se trata de apretar un botón, sino de acercarte a las personas y conectar con ellas. Soy Mónica Suárez, egresada de Comunicación y Publicidad de la UPC. Trabajo como especialista en comunicación visual en Finlandia y como fotoperiodista retratando comunidades indígenas alrededor del mundo. Bien,
¿Qué tal, Martín? Bueno, una conversación bastante intensa con Herbert Rodríguez. Sí, intensa, polémica en algunos pasajes de la entrevista. Es polémico, pero Herbert siempre ha sido polémico. Es la contracultura, es Sí. ver lo que nos ocurre desde otro punto de vista. Ocurrió en Estados Unidos en los 60-70, ocurrió un poco después en el Perú, también en los 60-70, pero en el caso de Herbert Rodríguez sobre todo en los 80, ¿no? Claro, los 80 para nosotros creo que fueron nuestros 60 en cuanto a efervescencia Sin duda. cultural, ¿no? Me refiero a los movimientos que Herbert ha mencionado, artistas que han tenido pues un punto de vista muy marcado y además muy dinámico. A mí me gustó mucho la parte de Quilca, ¿no? Yo insisto mucho con nuestros alumnos, Manuel, que se den un paseo por ahí. No es el la Quilca de los 90, 90, no. pero no importa, que vayan, que busquen, que miren, que entren a los pequeños pasajes que hay donde hay miles de libros y seguramente se encontrarán con cosas bien interesantes. Los que les gustan las revistas, por ejemplo, el gráfico, que a ti te gusta tanto, ¿no es cierto? La revista argentina, están ahí todos los números. Sí. Si quiere ir a buscar, está ahí todo. Ahí es una arqueología, ¿no? Está- de está- revista del pasado. Está todo etiqueta negra, ¿no es cierto? Sí. Que desafortunadamente ya no sale, pero ahí está, ahí está. Échense un poco de valor, por Dios. Yo iba a Quilca a comprar libros, sobre todo clásicos, que los que habían, básicamente, y música. Encontraba cosas que de ninguna manera iba a poder encontrar en una tienda comercial. Sí, pues. Yo me iba más a la Galería de Brasil, pero Claro, que era otro punto, Era otro punto. también interesante. Pero ahí está el Salón Imperial, ¿no? Lo mencionamos durante la entrevista. El Salón Imperial es un lugar mítico para aquella época, ¿no? Sí. Pero bueno, ya Pero no eso es está. interesante, ¿no? Ha estado muy interesante. Sí, Herbert, como tú dices, es un punto de vista bastante interesante porque, a ver, te muestra con otro tipo de argumentos su lectura sobre la realidad. No le gusta a algunos artistas, ¿no? No, pero bueno, se le respeta, no tiene por qué gustarle tiene por qué- tampoco, no tiene porque por qué tiene gustar, argumentos no para tiene por poder, qué No tiene por qué a ver, gustarle. describir su posición, ¿no? Mm. Bueno, a mí siempre me ha gustado Cislo, me parece que es fundamental, más allá de los comentarios de Herbert, pero lo que Herbert dice también es digno de respeto, ¿no? A mí no me gusta Spinetta y no pasa nada. Y no pasa nada, y nunca ha pasado nada y seguimos haciendo el programa, ¿no? No creas. Pero en fin, Ah. Manuel, con esto vamos terminando el programa de hoy. La próxima semana más. Hay que estar atentos. El próximo programa especial, Así. Metal Noruego. Metal, no. Ojalá. ¿Ya? Ojalá. Bueno, Tan no- polémico como este programa. sí, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Listo, amigos. Chao.